Bélgica, el Papa llama plaga y vergüenza a los abusos a menores cometidos por parte de miembros de la Iglesia. Denuncia de detención arbitraria de joven sacerdote en Nicaragua. Sacerdotes custodios de Tierra Santa claman por el fin de la guerra. La gente está aterrorizada y huye como puede, señalan. Mientras, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dice que mientras Hezbollah, aliado de Hamás, opte por la guerra, Israel no parará. Conoceremos la historia de la relación de la independencia de México con la Catedral de la capital, donde descansan los restos del primer gobernante defensor de la fe católica. Estreno de octubre en Latinoamérica, El Apocalipsis de San Juan. Desde Argentina, el director de la película habla sobre el mensaje de esperanza que buscan llevar del último libro de la Biblia. Hola amigos, hola y terminamos la semana. Así es, Natalie, un gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico de WTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Bélgica en el segundo día de su viaje apostólico al corazón de Europa para alentar a la comunidad católica. Esta mañana el pontífice se disculpó en nombre de la Iglesia por los escándalos de abuso sexual que miembros del clero belga cometieron. Nuestra corresponsal Paola Arriaza informa. El Papa Francisco arrancó el segundo día de su viaje apostólico a Bélgica con una visita de cortesía al rey en el castillo de Lecón. Ahí, el primer ministro Alexander De Croo exigió a la Iglesia dar pasos concretos en la escucha de las víctimas de abusos sexuales a menores y pidió que se haga justicia. El rey señaló que la Iglesia se ha tardado demasiado en escuchar y en buscar formas de reparar lo irreparable. Ringrazio vostra maestà. En su discurso, el pontífice reconoció esta dolorosa situación y la tachó de contratestimonio de la Iglesia. Penso alle drammatiche vicende degli abusi sui minori, al quale il primo ministro si è riferito. Una piaga. Pienso en los dramáticos sucesos de los abusos a menores, una plaga que la Iglesia está afrontando con decisión y firmeza, escuchando y acompañando a los heridos y poniendo en marcha un programa capilar de prevención en todo el mundo. Hermanos y hermanas, esto es una vergüenza. Programa di prevenzione. Fratelli e sorelle, questa è la vergogna. El Santo Padre insistió en que la Iglesia debe avergonzarse de estos abusos, pedir perdón y poner todos los medios necesarios para que esto no suceda más. Se uno solo. Aunque fuese solo una víctima, en la Iglesia debemos pedir perdón por ello. Chiedere perdono di questo. La primera comisión parlamentaria encargada de investigar los abusos en Bélgica registró más de 300 denuncias en los últimos 60 años. Muchos de estos casos sucedieron entre 1960 y 1970. Se espera que el pontífice reciba en audiencia privada este día a víctimas de abuso por parte de miembros de la Iglesia en un encuentro a puerta cerrada. Tras la conclusión del evento, el Papa se reunió con 300 miembros de la sociedad civil y luego se desplazó a la Universidad Católica de Lovaina. Ahí se dirigió a los profesores de la institución con motivo del 600 aniversario de su fundación. La formazione culturale, infatti, non è mai fine a se stessa. La educación cultural, en efecto, nunca es un fin en sí misma, y las universidades no deben correr el riesgo de convertirse en catedrales en el desierto. Son, por su propia naturaleza, lugares propulsores de ideas y de nuevos estímulos para la vida y el pensamiento humanos y para los retos de la sociedad, es decir, espacios generadores. Es bonito pensar que la universidad genera cultura, genera ideas, pero sobre todo promueve la pasión por la búsqueda de la verdad al servicio del progreso humano. Y questo al servizio del progreso humano. Al finalizar este encuentro, el pontífice se reunió con casi 20.000 personas en la Plaza Mayor de Lovaina. Paola Arriaza, EWTN Noticias. Y en Nicaragua, una nueva detención arbitraria contra un sacerdote. Se trata del joven sacerdote Asdrúbal Celendón, de la diócesis de Jinotega. Así denunció la abogada nicaragüense Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida. La investigadora dijo en sus redes sociales que se desconoce su paradero y no existe acusación formal en su contra. El detenido presbítero Celedón Ruiz es el rector del santuario Nuestro Señor de Esquipulas y un cercano colaborador del obispo Carlos Enrique Herrera, que preside la diócesis de Jinotega. De momento, ni el gobierno de Nicaragua ni la Policía Nacional han ofrecido sus versiones sobre la denuncia de esa detención.
Y los sacerdotes de la custodia de Tierra Santa en Tiro, Beirut y Cafarnaún, en los territorios de Israel y Líbano, piden que cesen los ataques entre Israel y los terroristas libaneses de Hezbollah. La gente está aterrorizada y huye como puede, destaca el padre Tufik Bu, párroco latino de Tiro, según Vatican News. Mientras que el sacerdote franciscano Fabio Ignacio, desde Cafarnaún en Israel, informa que los refugiados necesitan agua, electricidad, comida y ropa. Más de 700 suman los muertos en el Líbano tras los últimos ataques israelíes, de acuerdo a Associated Press. Ante la Asamblea General de la ONU, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que mientras Hezbollah, aliado de Hamas, opte por la guerra, Israel no parará. Prometió devolver a todos los rehenes cautivos en Gaza por los terroristas de Hamas. Ahora escuchemos el sentir de los refugiados libaneses en medio de la guerra. Quienes son expulsados de sus hogares seguramente experimentarán humillación y dificultades. Si bien es cierto que alguien puede ayudarlos en el camino, ellos se sienten degradados. Sin importar lo que se les ofrezca, seguirán sintiéndose humillados. Me da pena pensar dónde estábamos y dónde estamos ahora. Antes estábamos con nuestra familia, nuestra gente y nuestros seres queridos, pero ahora no queda nada. Ahora cada uno de nosotros se ha ido a un lugar diferente, con una persona aquí y otro en otro lugar. Hacemos un llamamiento al gobierno libanés y a la población para que vengan al terreno y ayuden a estas personas desplazadas que necesitan ayuda desesperadamente. Hay escasez de ropa, especialmente ropa interior y productos de limpieza. Necesitamos todo eso. La gente se está quedando en las escuelas y universidades y está necesitada y pidiendo ayuda. Mientras los refugiados en el Líbano sufren las consecuencias de la guerra entre Hezbollah e Israel, familiares de los rehenes israelíes tomados por Hamas presionan al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para que garantice que cualquier acuerdo de alto el fuego incluya la liberación de los cautivos. Escuchemos a Gil Dickman, primo de rehén Karmet Gat, asesinado mientras estaba en manos de los terroristas. We urge the leaders of the free world. Instamos a los líderes del mundo libre a que se aseguren de que se alcance el acuerdo en el que están trabajando y que este acuerdo incluya la liberación de 101 rehenes que han estado cautivos en Gaza durante 355 días. No se trata solo de cuánto tiempo han estado en cautiverio, sino de si serán liberados vivos o no. Hay una guerra, se está negociando un alto al fuego en el norte y nadie menciona a los rehenes. Sabemos que estas cosas están relacionadas entre sí, que la parte norte y la parte sur son parte de la misma situación en la que nos encontramos desde el 7 de octubre. Y nos preocupa mucho que si no tomamos las decisiones correctas ahora, perderemos esta oportunidad, esta increíble oportunidad de sacar a los rehenes y pagaremos con rehenes que podríamos haber sacado con vida, muertos allí y serían asesinados. Por otro lado, el presidente del gobierno de transición de Haití dijo el jueves último ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que apoya una misión de paz de la ONU para combatir la violencia de las pandillas aún fuera de control. En medio de la violencia, la Iglesia desarrolla una intensa labor de ayuda y evangelización en Haití. Escuchemos al presidente Edgar Leblanc. C'est dans cet esprit que nous souhaitons voir. Es en este espíritu que nos gustaría que se pensara en transformar la misión de apoyo a la seguridad en una misión de mantenimiento de la paz bajo el mandato de las Naciones Unidas. Esta transformación permitirá no solo asegurar una financiación más estable y ampliar la capacidad de la misión, sino que también permitirá fortalecer el compromiso de los Estados miembros con la seguridad en Haití. Estoy convencido de que este cambio de estatus, aunque reconoce que los errores del pasado no pueden repetirse, garantizaría el pleno éxito de la misión en Haití. La participación activa de los migrantes haitianos en diversos niveles de la vida en Estados Unidos es tangible y significativa. En este sentido, las pasiones que naturalmente surgen durante una campaña electoral nunca deben servir como pretexto para la xenofobia o el racismo en un país como Estados Unidos, un país forjado por inmigrantes de todos los países y que se ha convertido en un modelo de democracia para el mundo. Y que s'est érigé en modèle de démocratie à l'échelle mondiale. Y ahora conoceremos la historia de la relación de la independencia de México con la Catedral de la capital, donde descansan los restos del primer gobernante defensor de la fe católica. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, uno de los monumentos religiosos más icónicos del país, está estrechamente ligada a la figura de Agustín de Iturbide, líder militar y político que consumó la independencia de México en 1821. Ambas partes en conflicto durante la Guerra de Independencia
pusieron fin al enfrentamiento, estableciendo a Agustín de Iturbide como el primer emperador de México independiente. Iturbide proclamó un plan de Iguala que promovía 3 garantías fundamentales: la unión de todos los mexicanos, la preeminencia de la religión católica y la independencia de la nación, simbolizada en los colores de la bandera verde, blanco y rojo. Como emperador, consolidó la separación definitiva de España y marcó el comienzo de una nueva era en la historia de México, con la Catedral de la Ciudad de México como escenario clave de esta transición. Su coronación como emperador en la Catedral Metropolitana en 1822 fue un acto no solo de carácter político, sino también religioso, reafirmando el papel del catolicismo en la vida pública de México. Quien encabeza el movimiento trigarante que finalmente consigue la emancipación respecto de España, pues es precisamente Iturbide. Entonces, ante la evidencia de los acontecimientos históricos, es innegable que Iturbide es una figura de primerísimo nivel dentro de todo este proceso bastante largo en el cual pues México, bueno, lo que llamamos México, ¿no?, va a obtener su separación respecto de la monarquía española y constituirse como un nuevo estado y empezar a construir pues la propia nación mexicana. Un detalle poco conocido es que los restos de Agustín de Iturbide reposan en la Catedral Metropolitana. Su cráneo y estructura ósea descansan en la capilla de San Felipe de Jesús junto a una bandera del ejército trigarante. La urna que contiene sus restos, ubicada bajo un pedestal creado en 1964. Se dice que junto a la urna también se encuentran los restos de otras figuras religiosas veneradas, como San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano, y Santa Rosa de Lima, la primera santa de América. A lo largo de los años, la figura de Iturbide ha sido relegada a la historia oficial. En 1925, en una ceremonia solemne, los restos de héroes como Hidalgo, Morelos y Allende fueron trasladados a la columna del Ángel de la Independencia. Sin embargo, los de Iturbide permanecieron en la catedral debido en parte a su controvertido papel como emperador y las tensiones que surgieron tras su breve reinado. Hay una tradición liberal muy grande en la construcción de la historiografía mexicana, en la cual el sesgo que se ha impreso en los resultados y en la promoción, en la divulgación de la historia, ha dejado a Iturbide en la penumbra, ¿no?, en la sombra, y se le ha escamoteado el papel que tuvo. La Catedral Metropolitana es testigo de los ideales que Iturbide defendió, y entre sus muros de este recinto religioso se encuentra el vínculo entre la religión católica y el inicio de la conformación de México como actualmente lo conocemos. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Nos vamos a una pausa para volver. La iglesia despliega ayuda espiritual y material ante tragedias en la naturaleza en América, huracán Elena e incendios forestales. Además, se estrena en octubre en Latinoamérica el Apocalipsis de San Juan. Desde Argentina, el director de la película habla sobre el mensaje de esperanza que buscan llevar del último libro de la Biblia. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Al menos 3 personas murieron en Estados Unidos tras el paso del huracán Elena, que luego de tocar tierra en la costa sureste se degradó a tormenta tropical. 2 millones de hogares en Georgia, Florida y las Carolinas se quedaron sin electricidad debido a la tormenta y las grandes inundaciones ocasionadas. 6 estados se declararon en emergencia. También cerraron las escuelas, empresas y se cancelaron los vuelos. Tras su paso para llegar a Estados Unidos desde el lunes, el huracán Elena provocó tormentas, lluvias e inundaciones en varios estados de México y Cuba. La organización Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Miami lanzó un fondo de ayuda para apoyar a los afectados en su sitio web www.ccadm.org. Mientras el arzobispo de Miami, Thomas Wensky, manifestó sus oraciones por la seguridad y el bienestar de todos. Escuchemos a la gente en Florida, Cuba y México ante la llegada del huracán Elena. Esta tormenta me tiene un poco más nervioso que las otras, por lo amplia y extensa que es. No es una tormenta pequeña como las otras que hemos tenido aquí recientemente. Es como una pesadilla, se repite una y otra vez. En cuanto te limpian de una tormenta, 6 meses después te golpea otra, u 8 meses después te golpea otra vez. Así que constantemente se acumulan ramas de árboles. Es estresante, pero mientras las tarifas del seguro no sigan subiendo, estaré bien. Solo tengo que sonreír y seguir adelante. Por lo pronto podemos confirmar Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos,
Cozumel y Lázaro Cárdenas en alerta roja, peligro máximo. Todas y todos en casa sin moverse, todas y todos en casa sin moverse. Proteger y salvaguardar la vida de los seres humanos, principalmente la de los niños, adultos mayores, encamados, embarazadas, que es lo esencial aquí en este momento. Ahora nos vamos hasta Perú, donde se vienen registrando incendios forestales que están afectando la naturaleza y la vida de muchas familias. De acuerdo a la agencia andina, el gobierno ha declarado en emergencia a 6 regiones en los Andes y en la selva. La información oficial señala que más del 98% de este tipo de siniestros es ocasionado por actividades humanas, como las quemas agrícolas, fogatas mal apagadas y colillas de cigarro. Ante la situación, Cáritas del Perú despliega ayuda a los damnificados. Monseñor Guillermo Cornejo, presidente de esta organización de la Iglesia, nos dio detalles al respecto. Escuchemos. Gracias a la gran campaña de Cáritas del Perú el año pasado, que se recolectó alrededor de 200.000 soles, esta campaña Mira con el Corazón, hemos podido estar ayudando a todas las comunidades que han tenido dificultades en todo esto de los incendios forestales. Y estamos ayudando. Hoy en día hemos logrado ayudar. Gracias a todo, hemos ayudado la atención de 238 familias. Cada vez vamos más en aumento. En lugares como Cañaris, en Chiclayo, en lugares en Moyobamba, en Chachapoyas, en pueblos, en comunidades como Chita, Andanga, Machacancay, en el distrito de Incahuasi, en Lambayeque, en Jalca, en Levante, en Chachapoyas, en la región Amazonas, así como Conchas en Huancavelica. Y así vamos a ir yendo a todos los sitios de nuestras serranías y de nuestra selva. Y vamos a lograr, porque esta es una gran preocupación. Los incendios forestales necesitamos prevenir y necesitamos ayudar con el corazón en la mano. En otras noticias les contamos que en octubre se estrena en varios países de Latinoamérica la película El Apocalipsis de San Juan, Los Cuatro Jinetes y Las Calamidades. El director del film es el cineasta Simón del Acre, con quien estamos conectados desde Buenos Aires, Argentina, para darnos más detalles. Simón del Acre, es un gusto tenerte nuevamente en EWTN Noticias. ¿Cuál es el mensaje que buscan dar al público con esta película sobre el apocalipsis? Buscamos transmitir un mensaje de esperanza en un mundo en caos, de confusión, y el apocalipsis es esencialmente eso, por más que muchas veces las personas lo asocian al terror, a la desesperación, quizá un poco influenciado por Hollywood, o quizá por haberlo leído muy por arriba, porque ciertamente el Apocalipsis tiene unas imágenes algo monstruosas, ¿no? Habla de monstruos, de dragón de 7 cabezas, pero principalmente habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y de su triunfo sobre el mal, y el triunfo final y definitivo de la Iglesia, y eso ciertamente es un mensaje claro de esperanza. ¿Qué partes del Apocalipsis se mostrarán en el film? La película es una primera parte de 2 partes. Esta parte muestra la primera mitad del Apocalipsis, que son las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas. ¿Cuál consideras tú que han sido los retos más fuertes que han tenido para hacer esta película? Y el principal reto fue la falta de recursos. Hacer una película general y sobre todo una película con muchos efectos visuales, como es esta, es muy caro. Y con poco dinero a veces uno se tiene que ingeniar y usar recursos que tenga a mano. En mi caso fue el tiempo. Si uno piensa en una película de este tipo en manos de Hollywood, de un estudio grande, en 6 o 8 meses se realiza y a mí me llevó más de 4 años. Pero ahora ya se ha estrenado en algunos países y en esta oportunidad de octubre se va a estrenar también en otros de Latinoamérica. Dinos qué países son los que van a ser privilegiados para ver este film y cuáles son las fechas de estreno.
Bien, originalmente había estrenado en abril en Colombia, Puerto Rico y Centroamérica, ahora reestrena en Colombia el 17 de octubre, en Argentina, México, Paraguay, Uruguay, el 24 de octubre estrena en Perú, el 31 de octubre estrena en Chile, España y me estoy olvidando uno más. Pero después, durante noviembre, estrena en el resto de los países de Hispanoamérica. Llegamos a cubrir casi el 100% de Hispanoamérica junto a España. O sea, el mundo hispanohablante casi completo. Y para saber en qué cine se va a estrenar, ¿dónde pueden ver los televidentes? Pueden ver la información de las ciudades y cines donde se estrena en apocalipsisrevelado.com. Simón Delacre, gracias por la entrevista y esperamos que mucha gente vaya a ver esta película. Muchas gracias a ti. Hoy, 27 de septiembre, celebramos a San Vicente de Paul, sacerdote francés, pionero de las obras sociales católicas de los tiempos modernos. El padre Jorge Gallardo, sacerdote vicentino y director del Centro de Animación Vicentina en Lima, Perú, nos cuenta más detalles de la vida de este gran santo. San Vicente de Paul fue un sacerdote francés que decidió entregar toda su vida al servicio de los pobres. De hecho, antes de poder dedicar su vida a la evangelización y servicio de los pobres, tenía un interés, sobre todo económico, de poder obtener un beneficioso retiro, un honroso retiro para ayudar a su familia. Sin embargo, Dios se manifiesta en él, en la historia, a través de dos acontecimientos, Chetillon y Folleville, que ayudan a Vicente de Paul para que pueda entender y comprender que su vida toda debería estar dedicada al servicio y a la evangelización de los pobres. San Vicente de Paul es considerado santo por el servicio especial, la dedicación y el cuidado a los pobres, a todos aquellos quienes necesitaban en el tiempo de Francia, que habían quedado pobres por la guerra, por las pandemias, por las epidemias, por la peste. Vicente de Paul les ayuda, pero no solamente les ayuda, no solamente cae en un asistencialismo, sino por el contrario, que él ve que la caridad es la fuente de amor del propio Cristo, de manera que cuando se sirve al pobre, se sirve también a Cristo. Él ayuda a los pobres porque comprende que en ellos se manifiesta Cristo, Cristo doliente, Cristo pobre, Cristo que también necesita siempre del hermano, de aquel que está próximo para poder ayudarle. Vicente de Paul tiene virtudes muy importantes, como es la mansedumbre. Tenía un código de especial cuidado a los enfermos, a las señoritas de la alta burguesía, de la burguesía de aquel tiempo en Francia, quienes tenían un poco de distanciamiento con los pobres y que por la misma condición los veían como seres que eran imposibles de poder tocar y cuidar. Vicente de Paul les enseña que había que ser bastante humildes y mansos. Podemos celebrarlo primero de distintas maneras, de formas que ayudando a los pobres, estando atentos a las necesidades de nuestros hermanos, de aquellos quienes también están atentos y sobre todo tocándonos las puertas, no solamente de nuestras casas, sino también de nuestro corazón. Ellos son la manera directa de cómo podríamos celebrarlo. Vicente de Paul siempre decía, la verdadera religión está en el pueblo, la verdadera religión se encuentra en aquellos quienes están allí sufriendo, aquellos quienes están necesitando de una ayuda, no solamente económica, sino también espiritual. Nos despedimos viendo al Papa Francisco con los ancianitos del Hogar San José en un barrio pobre de Bruselas, Bélgica, esta mañana. Así las Hermanas de la Caridad cuidan a decenas de ancianos. Hasta pronto. Guia.